por lo que vamos a iniciar con esta sesión de Journal que lleva por título La vasculitis cutánea. Es una revisión sobre el diagnóstico y las correlaciones clínico-patológicas. Para este artículo, mi profesor asesor fue la doctora Hilda Hernández Sánchez, a la cual agradezco mucho por su orientación. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Bueno, este artículo fue publicado en la revista Clinical Reviews in Allergy and Immunology, la cual tiene un factor de impacto de 6.437. Se publicó el 6 de mayo del 2020 y hasta ahorita tiene una sola citación. Su autora es la doctora Sarah Laurent-Roussel, la cual ella es patóloga, estudió anatomía y citología patológica y actualmente trabaja en el departamento de patología del Hospital de San Luis en París, Francia. Hasta ahorita ella tiene aproximadamente 12 publicaciones. Bueno, vamos a iniciar con este tema tan importante, que aparte nos va a servir a todas nosotros que acabamos de ver un paciente con este tipo de vasculitis, entonces va a ser muy interesante hablar de ese tema. Tenemos que las vasculitis son un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por la inflamación de los vasos sanguíneos. Y en 1990 el Colegio Americano de Reumatología estableció criterios diagnóstico para 7 vasculitis, la cual se basaba en hallazgos tanto clínicos como histopatológicos y también biológicos, es decir, en los marcadores. Y las catalogó en estas 7. La primera es la poliarteritis nodosa o PAN. La segunda es la granulomatosis con poliangeitis, o también que se abrevia GPA, y antes se llamaba o era conocida como granulomatosis de Wegener. También está la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que se abrevia GEPA, y antes era conocida o se le llamaba como síndrome de Churg-Strauss. Después está la angeitis por hipersensibilidad, la vasculitis por IgA, o también antes llamada púrpura de Henoch-Schönlein, y está la arteritis de células gigantes, o GCA, y por último está la arteritis de Takayasu. Entonces, esto se definió en 1994 en una conferencia internacional de consenso de Chapel Hill sobre la nomenclatura de las vasculitis sistémicas. En esta como conferencia se hizo un consenso sobre los nombres y las definiciones de las formas más comunes de la vasculitis. Después, en 2012, tuvo una actualización de la nomenclatura y se añadieron más categorías a este tipo de vasculitis. Pero bueno, hablando nuevamente de la vasculitis, como sabemos, pues este es un trastorno que refleja la inflamación de los vasos sanguíneos de la piel, pero esta se puede catalogar dependiendo de los órganos que estén involucrados en una vasculitis sistémica, si está involucrado pues varios órganos, y una vasculitis localizada si solo se involucra uno de ellos, de los cuales la piel es de los más frecuentes. Ahora, estas van a tener un amplio espectro de manifestaciones clínicas dependiendo del lugar y del tamaño de los vasos afectados, es decir, no es igual que estén afectados de pequeño calibre a mediano o a grande calibre. Entonces, el objetivo de este estudio pues es proporcionar como una visión general de todas las lesiones cutáneas elementales que nosotros podemos ver en la piel de las vasculitis y relacionarlas, y las correlaciones clínico-patológicas entre la vasculitis cutánea y la vasculitis sistémica. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la anatomía vascular de la piel. Tenemos que el sistema vascular de la piel se compone por 2 plexos que están interconectados uno con el otro. Es el plexo vascular superficial y el profundo. Entonces, vamos a iniciar con el profundo, que las arterias alimentarias de la piel se encuentran aquí en la hipodermis. Entonces, suben a esta área donde se llama unión hipodérmica, y ahí se ramifican o se vuelven como ya en arterias y venas de más pequeño calibre, que ya se llaman arteriolas y vénulas. Entonces, estas arteriolas y vénulas, o este plexo cutáneo profundo, va a alimentar sobre todo a la parte inferior de la dermis, al tejido subcutáneo y a la grasa de la hipodermis, y también va a rodear a las glándulas sebáceas, a los folículos pilosos y también a las glándulas sudoríparas. Entonces, estas vénulas o este plexo va a ascender verticalmente hasta llegar a la unión de las papilas con la epidermis, y aquí se va a ramificar nuevamente y va a formar el plexo vascular superficial, o también llamado plexo subpapilar. Esta pues se va a encargar de la irrigación de la parte superficial de la dermis y también de los anexos superficiales. Y por último, pues la epidermis no está vascularizada y únicamente se alimenta de estos plexos que están aquí en subpapilares, por eso se llama plexo vascular subpapilar. Y pues bueno, el conocimiento de esta anatomía vascular es importante porque los infiltrados inflamatorios que vamos a ver en la vasculitis se localizan justo en estos 2 plexos y se van a manifestar como infiltrados localizados
y perivasculares. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de las características histológicas que podemos ver en la vasculitis. Hay varias, las vamos a ir mencionando poco a poquito. La primera es esta que se llama vasculitis leucocitoclástica. La vasculitis leucocitoclástica en realidad no es una enfermedad en sí misma, sino nada más es el resultado de un proceso fisiopatológico que puede ser común a varios tipos de vasculitis. ¿Qué es la leucocitoclasia? Bueno, es el polvillo nuclear que se origina cuando los neutrófilos se degranulan y se fragmentan. Entonces únicamente está como indicando que ahí había un infiltrado inflamatorio de predominio neutrofílico. Ahora, es muy importante hacer un diagnóstico diferencial histológico de esto, porque pues, los neutrófilos pueden estar también presentes en infecciones y en otras dermatosis neutrofílicas, como por ejemplo el pioderma gangrenoso o el síndrome de Sweet. Pero generalmente aquí el infiltrado neutrofílico va a ser menor y no va a tener angiocentricidad, o sea, no va a estar así tan localizado como en el de una vasculitis. Entonces, la vasculitis leucocitoclásica lo que refleja es un daño relacionado que depositan en la pared de un vaso sanguíneo. Entonces, prácticamente es eso, nada más que los neutrófilos se degranularon y se fragmentaron. Bueno, pasando con la vasculitis linfocítica, esta se puede considerar como una etapa evolutiva de la vasculitis leucocitoclásica, cuando pasa como de una transición de una etapa aguda a una etapa subaguda, pero también puede formar parte de una vasculitis que solo sea con un infiltrado linfocítico y que también tiene necrosis, como por ejemplo en la arteritis linfocítica macular. Bueno, continuando con los tipos de histopatología que podemos encontrar en la vasculitis, está la vasculitis granulomatosa, en el cual, bueno, el granuloma puede estar localizado ya sea en la pared del vaso, como en la granulomatosis con poliangiitis, y va a tener un predominio sobre todo de macrófagos con o sin células gigantes. Aquí hay que tener varios diagnósticos diferenciales, como nuevamente infecciones y también otros trastornos como por ejemplo la sarcoidosis, algunas metástasis cutáneas y la enfermedad de Crohn, que también van a tener predominio de estas células, pero pues no es por sí sola, o sea, por sí misma una vasculitis. Después sigue la vasculitis necrotizante, que se va a caracterizar por tener un infiltrado inflamatorio, o sea, va a tener una vasculitis en los vasos pequeños, más necrosis fibrinoide. O sea, esto es lo más importante, ¿y qué es la necrosis fibrinoide? Pues es toda la sustancia que está extracelular homogénea y es eosinofílica, y esta se debe a la penetración en la pared del vaso y del intersticio de todas las proteínas como la fibrina, como las inmunoglobulinas o también como el complemento. Entonces, en esta imagen podemos ver una necrosis fibrinoide de una arteria de mediano calibre del músculo psoas. Se puede ver como está como todo borrado, por así decirlo, los bordes se ve borrosos. Y después vamos a hablar de la vasculopatía trombosante, que esta ocurre como consecuencia de un proceso inflamatorio que puede ser primario, es decir, que que la necrosis es producida secundaria a la inflamación, o puede ser un daño secundario en el que el daño a estas células endoteliales se produce por una extravasación de glóbulos rojos directamente. Aquí podemos ver en esta imagen una trombosis capilar, o sea, aquí está el vaso y pues aquí está el coágulo también. Vaso y aquí está el coágulo adentro, o aquí hay otro vaso y aquí no hay coágulo adentro. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre la inmunofluorescencia directa de la piel. En esta, ¿para qué nos sirve la inmunofluorescencia directa? Bueno, nos puede ayudar para revelar depósitos de inmunoglobulinas, como por ejemplo IgA, IgM o IgG, también de complemento como C3 o C1q, o también depósitos de fibrinógeno dentro de la pared del vaso, que apoya el diagnóstico. No nos va a confirmar el diagnóstico, pero sí lo apoya. Ay, perdón. Esta, como les menciono, no es específica, ya que hay varias pues, patologías que pueden tener depósitos o que tienen una inmunofluorescencia directa, pero sí orienta al diagnóstico. Por ejemplo, en un paciente con una púrpura de Henoch-Schönlein, que es esta imagen justo que tenemos aquí a la derecha, podemos ver una inmunofluorescencia directa, que esto que brilla, estos son los vasos sanguíneos, y lo que brilla pues son todos los depósitos de IgA. Entonces les digo, no es específica porque hay otras patologías que pueden tener depósitos de IgA, pero sí nos orienta al diagnóstico. Ahora, algo que es importante es que los depósitos cambian con el tiempo, entonces no es lo mismo si nosotros vemos una biopsia que acaba de pasar a que ya tiene más de 72 horas de evolución, en la que el infiltrado pudo haber cambiado. Por eso es la importancia de hacer una biopsia de manera temprana. Y otra cosa importante es que pueden haber depósitos, pero si el paciente no tiene manifestaciones de vasculitis, pues entonces no se le va a dar
la importancia clínica o clínico-patológica de estos infiltrados. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre el enfoque diagnóstico según el tamaño de los vasos afectados y también según el tipo de lesiones. Entonces tenemos que en la vasculitis las lesiones cutáneas generalmente van a ser múltiples, van a ser polimórficas, como vamos a ver en toda esta plática, vamos a hablar de cada una de ellas. Van a ayudar al diagnóstico clínico, pero no al etiológico. Y sí nos puede dar un poco de información sobre el tamaño de los vasos afectados y el tipo de vasculitis. Entonces recordemos esta imagen que nos hablaba de los dos plexos que tenemos en la piel. Entonces en el plexo vascular superficial generalmente la vasculitis que afecta a estos vasos se va a manifestar por placas, pápulas y púrpura palpable. Por el contrario, la vasculitis que afecta al plexo vascular profundo generalmente se va a manifestar con úlceras, nódulos y livedo. Entonces, les digo, por esto nos puede como orientar a un diagnóstico de vasculitis, pero no a cuál. Entonces, sí nos puede ayudar como sobre el tipo de vasos que está afectado. Entonces, también pues la profundidad de estos vasos se correlaciona con el tipo de lesiones, que es justo lo que acabo de mencionar. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Tenemos, nada más recordemos, placas, pápulas y púrpura son del superficial y úlceras, nódulos y livedo van a ser del profundo. Entonces vamos a hablar primero de la púrpura. ¿Qué es la púrpura? Pues es una extravasación de los glóbulos rojos que hay en la dermis. Como podemos ver aquí, está en el plexo superficial. Entonces está todo este infiltrado inflamatorio que produce después una extravasación de todos estos glóbulos rojos y se va a manifestar con púrpura. Entonces, la púrpura, una púrpura no palpable, inicialmente puede ser también como oscura o con evolución necrótica, se traduce generalmente con una vasculopatía de tipo más trombótica, o sea, la más violácea es la vasculitis, la que ya está más negruzca, casi viscerada, pues es más como trombótica. Y una púrpura palpable también suele reflejar pues la presencia del infiltrado, es decir, si es palpable es porque hay un infiltrado abajo que está produciendo edema y mucha inflamación y por eso es palpable. Entonces, hay varias causas de púrpura no palpable y de púrpura palpable. Generalmente la no palpable pues va a ser de otro tipo de... Puede haber vasculitis que den púrpura no palpable, pero generalmente las vasculitis van a dar una púrpura palpable. Ahora vamos a hablar de las pápulas, o sea, pápulas no purpúricas, son puras pápulas, y estas van a ser lesiones que también son palpables, son sólidas y miden aproximadamente menos de 1 centímetro. Estas pueden ser eritematosas y también son palpables por la misma razón de la púrpura, dependiendo del infiltrado. Entonces, a mayor infiltrado, como podemos ver aquí, hasta se hace aquí más elevado. Entonces, reflejan la intensidad del infiltrado inflamatorio y también pueden reflejar otras lesiones, como lesiones granulomatosas, que pueden estar compuestas tanto por eosinófilos, linfocitos e histiocitos y necrobiosis de los vasos de colágeno, como en la granulomatosis con poliangeitis, y también si tienen un infiltrado eosinofílico, van a reflejar una granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Entonces, hay pápulas eritematosas o moradas que se ven en áreas de extensión del codo y dedos, y generalmente también estas son múltiples y son simétricas, son como estas las podemos ver son como áreas muy circunscritas que podemos ver en estas dos vasculitis, en la GPA y en la GEPA. Muy bien, ahora vamos a hablar de las pústulas, las cuales son causadas por un desprendimiento del epidermis, y el contenido de estas pústulas generalmente va a ser pues puros neutrófilos muertos. Estas van a ser secundarias a la púrpura y a la intensidad también del infiltrado inflamatorio, y generalmente se van a ver en dos patologías principalmente, que es la enfermedad de Behçet, que se caracteriza por úlceras tanto orales, genitales, artritis y otro involucro, pero es un tipo de vasculitis que también puede verse aquí como en esta imagen, las pústulas en la piel. Y otra enfermedad muy característica que puede producir pústulas en la piel es la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea Crohn o PUSI, cualquiera de las dos. Ahora, en el contexto de la vasculitis, recordemos que ya en la de la vasculitis de los vasos más profundos, también se puede manifestar con nódulos. Los nódulos, a diferencia de las pápulas, también son lesiones palpables y sólidas, pero estas van a medir más de 1 centímetro. Y estas recordemos que van a reflejar la afectación de los vasos, de la unión dermoepidérmica o del plexo profundo. Y estas, como podemos ver aquí en la imagen, pues son lesiones palpables elevadas, miden más de 1 centímetro, pero pueden evolucionar hasta hacerse una úlcera necrótica. Y un ejemplo de este puede ser en la poliarteritis nodosa o también en las demás vasculitis ANCA asociadas. Para una adecuada valoración, como estas
ya mencioné que están en la unión dermoepidérmica, se necesita una biopsia, pero una biopsia profunda, o sea, que llegue hasta la hipodermis, no nada más una biopsia superficial. Y bueno, continuando con las lesiones profundas, vamos a hablar del livedo. El livedo es un eritema reticulado, como podemos ver aquí en esta imagen, se ve como una redecilla, es de origen vascular y es secundario a varios trastornos, que pueden ser trastornos vasomotores o por una, ahora sí, una patología propiamente dicha vascular. No significa vasculitis, o sea, solo significa que hay como un involucro de los vasos sanguíneos sin que estén necesariamente inflamados. Clínicamente hay 4 tipos de livedo. El primero es el livedo reticulares, que esos son como este que podemos ver aquí, son redes finas, son regulares, se cierran y este generalmente va a ser un livedo fisiológico, por lo cual aquí raramente vamos a utilizar una biopsia. Y por fisiológico me refiero a que se puede ver en pacientes que, por ejemplo, vemos en la terapia intensiva, que porque están chocados hacen este tipo de livedo y no necesariamente significa que tienen una vasculitis. Ahora, también está el livedo racemoso, que este es más irregular. Las redecillas son como discontinuas, están más ramificadas y este siempre, siempre, siempre va a ser patológico, por lo cual este sí va a requerir de una biopsia. Y bueno, aquí hay un síndrome que se llama síndrome de Sneddon que se caracteriza por esta vasculitis de tipo racemosa. También está el livedo con redes infiltradas, que bueno, este va a tener un infiltrado necrótico encontrado, este que se puede ver en la poliarteritis nodosa. Y por último está el livedo purpúrico, que este generalmente se va a ver por una trombosis de los vasos dérmicos que podemos ver en la coagulación intravascular diseminada o también en el síndrome antifosfolípidos catastrófico. Entonces, como podemos ver, son varias patologías las que nos pueden dar el livedo, no nada más la vasculitis, pero de estas, pues la vasculitis la que más nos va a dar va a ser el livedo racemoso. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones isquémicas, que es la gangrena o la necrosis. Este es el resultado de la oclusión total de los vasos sanguíneos de la piel debido al proceso inflamatorio subyacente y la extensión va a depender de la profundidad de los vasos afectados. Generalmente va a afectar a las extremidades, tanto superiores como inferiores, o sea, a los dedos, a la punta de los dedos de las manos y los pies, también al cuero cabelludo y también puede afectar a la lengua o las áreas como muy distales en las que casi no llega el flujo sanguíneo como el lóbulo de las orejas. Algunos ejemplos de vasculitis que pueden producir estas manifestaciones necróticas son la crioglobulinemia tipo 1 o vasculopatía trombótica, pero también otras vasculitis como la vasculitis ANCA asociada como la poliarteritis nodosa y la arteritis de células gigantes, perdón, que esa es justamente esta imagen que podemos ver aquí que va a producir una necrosis del cuero cabelludo y también puede producir una necrosis de la lengua. Ahora, vamos a hablar de otras manifestaciones. O sea, ya vimos las manifestaciones sobre todo como características de las vasculitis en la piel, tanto en el plexo superficial como en el profundo, pero ahora vamos a hablar de otras manifestaciones que se pueden ver asociadas con la vasculitis. La primera de ellas es el pioderma gangrenoso, la cual es, bueno, se caracteriza por ser como una pústula o un nódulo subcutáneo que tiene, como se puede ver en la imagen, unos bordes elevados que se ven inflamados, incluso se pueden ver incluso así como violáceos, y también tiene zonas purulentas que pueden evolucionar hasta una ulceración cutánea que duele. Eso generalmente se va a ver en miembros inferiores y puede llegar a medir hasta más de 10 centímetros. Y algunas enfermedades que pueden producir estas son enfermedades no de tipo vasculitis como la enfermedad inflamatoria intestinal, pero también la arteritis Takayasu, que es una vasculitis de células gigantes, por así decirlo, y también la glomerulonefritis con poliangeitis. Después está la tromboflebitis superficial, la cual se caracteriza por ser unos nódulos más pequeños que son muy sensibles y se ven como una lesión lineal profunda o un cordón mal limitado. Al igual que todas las lesiones de la vasculitis, olvidé mencionar esto, generalmente se ven más predominantemente en las extremidades inferiores y esto es debido a que pues por la estasis, por la gravedad, lo que pasa es que los anticuerpos o el complemento están más por la estasis, el flujo lento, están más en contacto con el antígeno y entonces van y se depositan sobre todo en estos vasos de las extremidades inferiores. Les digo, todo esto es nada más porque pasan más tiempo ahí que si fuera una extremidad superior o el tronco, por ejemplo. Entonces, algún ejemplo de esta tromboflebitis superficial pues son los trastornos trombofílicos, nuevamente como el síndrome antifosfolípidos o alguna deficiencia de proteína C o S. Pero si hablamos de las vasculitis, está la enfermedad de Behçet, que también lo puede producir esta tromboflebitis superficial, o incluso ya otras patologías como neoplasias, como el cáncer de estómago, páncreas, que pueden producir también esta tromboflebitis superficial.
Ahora, también está la hipertrofia gingival con aspecto de frambuesa. Esta se describió como una manifestación mucosa de la glomerulonefritis con poliangiitis, que es la única vasculitis que se asocia con esta característica. Entonces, si nosotros vemos este tipo de hipertrofia en las encías de nuestros pacientes, pues podemos sospechar en este tipo de vasculitis. Ahora, otras manifestaciones, continuando, pues está el fenómeno de Raynaud, que este se observa generalmente en enfermedades de tejido conectivo. O sea, casi siempre esto va a ser una patología de reumatología, principalmente la esclerosis sistémica, la enfermedad mixta de tejido conectivo, también en las miopatías inflamatorias se puede ver el fenómeno de Raynaud, pero en la vasculitis, o sea, si hablamos de vasculitis, el fenómeno de Raynaud generalmente se va a manifestar en la vasculitis crioglobulinémica. Ahora también podemos ver hemorragias en las astillas, otra manifestación que se asocia con la vasculitis. Estas son un poquito más raras, generalmente se van a ver en el síndrome antifosfolípidos catastrófico o en las endocarditis, pero también se pueden ver en algunas vasculitis. Después están las úlceras que pueden ser orales o genitales o incluso también pues anales, y estas son manifestaciones también poco frecuentes de las vasculitis, a excepción, como ya habíamos mencionado, de la enfermedad de Behçet y de la glomerulonefritis con poliangiitis. Y por último está la dermatitis granulomatosa intersticial, que puede presentarse como unos cordones lineales en las regiones axilares, pero también pueden ser pápulas o placas, y generalmente se van a ver en patologías como la artritis, o sea, también en patologías reumatológicas como lupus, artritis reumatoide y enfermedad de Still del adulto, pero también se pueden ver en otras vasculitis, como la poliangiitis microscópica y la glomerulonefritis eosinofílica con poliangiitis. Y bueno, ahora vamos a describir ahora sí las principales tipos de vasculitis cutáneas, pero aquí nos vamos a enfocar sobre todo pues o sea, solo vamos a hablar de las manifestaciones cutáneas más a detalle, pero también nos vamos a mencionar un poquito del cuadro clínico que produce. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de las vasculitis de pequeño vaso de la piel. La primera de estas es la vasculitis leucocitoclástica cutánea, como habíamos mencionado, que esta también se llama vasculitis por hipersensibilidad o angeitis leucocitoclástica cutánea. Entonces, esta va a pertenecer a las vasculitis de un solo órgano. Recordemos, esta va a ser solo la afectación de la piel y sus manifestaciones cutáneas van a ser polimórficas e incluyen púrpura, como podemos ver ahí, que incluso tiene un poco de vesículas, también nódulos y vesículas, bulas, bueno, pues como estas, y también la púrpura que es palpable y puede también tener ulceración, como en estas imágenes. Esta es la vasculitis leucocitoclástica cutánea. Después está la vasculitis urticariana, que esta pues se define histológicamente por una inflamación de los capilares de la dermis y de las vénulas postcapilares. Y esta se divide en dos grupos según pues el nivel de fracción del complemento que esté involucrado. Si el complemento está normal, pues se llama normocomplementémica, y generalmente van a ser las vasculitis de tipo idiopáticas. Y la hipocomplementémica, la que sí está disminuido el complemento, generalmente va a ser en las enfermedades de tejido conectivo. Ahora, ¿cómo vamos a poder diferenciar las vasculitis urticariana de las urticarias clásicas que nosotros vemos en nuestro servicio? Bueno, las vasculitis urticarianas son lesiones que son fijas, no son tan pruriginosas y en general son más dolorosas que pruriginosas, pero también pueden presentar prurito. Estas generalmente persisten por más de 24 horas y tienen una evolución más crónica. Después de que desaparecen, que tardan más de 24 horas, pueden dejar una mancha residual, como podemos ver aquí que se ve un poquito más rosado. Y estas se pueden asociar a angioedema en 50% de los casos, a púrpura en 33% de los casos y a livedo en 14% de los casos. Cosas que el angioedema sería como el único que veríamos nosotros en la urticaria por alergia. Y bueno, algunas manifestaciones extraculares en una vasculitis urticariana, pues podemos preguntarle a nuestros pacientes si tienen, o sea, datos de artralgias, afectación en los ojos, en el pulmón, gastrointestinal o con laboratorios pues, de afectación renal. Después sigue la vasculitis de IgA, que antes se llamaba púrpura de Henrich-Schönlein. Este es el 10% de las vasculitis cutáneas y es la vasculitis más frecuente que vamos a encontrar nosotros en niños. Tiene una incidencia en ellos de 3 hasta 26 casos por 100,000 de niños de 4 a 7 años, y si lo comparamos con adultos, que es de solo 0.1 a 1.8 de los adultos. Ahora, aquí hay que diferenciarla con la vasculitis leucocitoclásica,
porque también se caracteriza por esa púrpura palpable como la que acabábamos de ver en la diapositiva pasada, por lo que Michelle y colaboradores realizaron unos criterios. Dentro de estos 6, el tener 3 criterios te va como a dar un valor predictivo de un 87% de positividad de que sea esta púrpura de Henoch-Röntgen en comparación con la vasculitis leucocitoclásica. Entonces, ¿cuáles son estos criterios? Pues es una púrpura palpable sin trombocitopenia, como podemos ver aquí. El dolor abdominal, que es difuso, es postprandial y generalmente va asociado a diarrea sanguinolenta, como podemos ver en la imagen. También se asocia con hematuria, que puede ser macroscópica, y generalmente, como ya vimos, pues es en personas menores a 20 años. Y algo muy importante es que debe de haber ausencia de fármacos que pudieran haber producido este tipo de síntomas o este tipo de vasculitis. Ahora, recordemos que en la biopsia es la misma imagen del principio, se puede ver por la inmunofluorescencia directa los depósitos de IgA, pero recordemos que esto no es específico de este tipo de vasculitis, solo nos orienta al diagnóstico, ya que hay otras enfermedades que también pueden tener depósitos de IgA, como la vasculitis crioglobulinémica. ¿Qué es esta? La vasculitis crioglobulinémica se define por la presencia de inmunoglobulinas que se precipitan, aquí lo característico, y como su nombre lo dice, pues es que se precipitan a temperaturas frías y se resuelve pues cuando la temperatura corporal vuelve a aumentar. Se clasifica en 3 tipos, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. La tipo 1 son inmunoglobulinas monoclonales únicas, y esto siempre va a estar asociado a un trastorno linfoproliferativo de linfocitos B. Y la tipo 2 y la tipo 3 varían un poquito. Bueno, la tipo 2 es IgG policlonal con IgM monoclonal y también tiene actividad de factor reumatoide. Y la tipo 3 es IgG policlonal, pero con IgM también policlonal y con actividad también de factor reumatoide. Los tipo 2 y los tipo 3 se suelen denominar crioglobulinemias de tipo mixta, porque pues son monoclonal, no como las otras que solo son monoclonales, y estas también pueden estar relacionadas con trastornos linfoproliferativos de linfocitos B, o sea, leucemias, linfomas, pero también como con las vasculitis, o sea, trastornos autoinmunes como las vasculitis, y también con infecciones como las del virus por hepatitis C. Ahora, se va a caracterizar por un infiltrado de células mononucleares y también de neutrófilos, por eso lo de la leucocitoclasia, con o sin la necrosis de la pared de los vasos, y recordemos con depósito de inmunoglobulinas y de complemento. Su manifestación más frecuente de esta vasculitis va a ser como lo que podemos ver aquí en las imágenes, que va a ser la púrpura, pero también se puede acompañar de afectación neurológica en 50% de los pacientes y afectación renal. También de fenómeno de Raynaud. ¿Por qué? Pues porque los dedos, o sea, las pulpas de los dedos, pues son las que están más expuestas, por así decirlo, al frío, entonces ahí se ve, o sea, esta es una de los trastornos vasculíticos que tiene fenómeno de Raynaud, y también puede evolucionar, como podemos ver aquí en la imagen a úlceras, que pueden ser úlceras muy grandes con necrosis distal y edema de las extremidades, que también puede ser producida por un síndrome de hiperviscosidad por estos complejos inmunes que están pues en los vasos sanguíneos. Bueno, continuando, ahora vamos a hablar con la granulomatosis con poliangiitis, que antes era llamada granulomatosis de Wegener. Esta se caracteriza por tener manifestaciones en vías respiratorias altas, como manifestaciones en oído, manifestaciones en nariz y garganta, y en la nariz es muy característica de esta nariz que se ve aquí, que se llama encía de montar. También pueden tener afectación pulmonar, como esta que podemos ver aquí, que van a migrar estos infiltrados, y también de glomerulonefritis. Y recordemos de lo que les había mencionado de las encías, que era muy característica de esta granulomatosis con poliangiitis. Aquí está, que se ve como aframbuesado. Ahora, en más del 90% de los casos va a haber ANCAs positivos contra la proteína SAT3, pero nuevamente el hallazgo cutáneo más común va a ser la púrpura palpable, como podemos ver aquí, relacionada con la vasculitis leucocitoclásica por el infiltrado de neutrófilos, y como vemos nuevamente es en las extremidades inferiores. E histológicamente va a haber la inflamación de la pared del vaso, pues eso es la vasculitis, pero con granulomas ya sea peri o extravasculares, y con la vasculitis leucocitoclásica. Después está la poliangiitis microscópica o micropan, que es responsable de una glomerulonefritis necrotizante focal y segmentaria, pero a diferencia de la pasada es un cuadro clínico similar, pero este no va a tener granulomas. Algunas manifestaciones de las que se acompaña pues son artralgias, neuropatía periférica, puede tener hemorragia alveolar o también hemorragia gastrointestinal. Y aquí los ANCAs también pueden ser positivos, pero aquí van a ser contra la mieloperoxidasa en el 80% de los casos. Esto nos ayuda para diferenciar la pasada de esta.
Después está la granulomatosis eosinofílica con polianqueitis, que antes se llamaba síndrome de Churg-Strauss. De hecho, esta vamos a hablar en el siguiente journal también. Y esta es una vasculitis necrotizante que se caracteriza por una triada de asma, eosinofilia periférica y vasculitis sistémica. Otras manifestaciones, como la pasada, es una mono o polineuropatía múltiple. También puede tener infiltrados pulmonares migratorios, anomalías nasosinusales. Se parece mucho a la pasada. Lo característico de esta pues va a ser sobre todo la eosinofilia. Y que histológicamente, cuando lo vemos en la biopsia, puede haber un fenómeno de Wells, que el fenómeno de Wells es la destrucción del colágeno por los eosinófilos y se ve así como en una llama. No encontré imagen para podérselas demostrar, pero básicamente es por el infiltrado de neutrófilos que destruye todo el colágeno. Y aquí los ANCAS también van a ser positivos contra la mieloperoxidasa, pero solo en un 30-40% de los pacientes. Ahora vamos a hablar de las vasculitis de pared de músculo liso, pero de los vasos de la piel, es decir, estas ya son un poquito, siguen siendo vasos de pequeño calibre, pero la pared ya está un poco más gruesa del vaso. Y en estos es la poliarteritis nodosa o PAN, la cual es una vasculitis necrotizante, segmentaria y focal, que tiene un infiltrado inflamatorio también neutrofílico, que va a producir la trombosis que se ve en estos pacientes. Ahora, aquí puede ser una afectación sistémica, pero que también tenga involucro cutáneo y así se va a llamar pansistémica, o por el contrario puede involucrar únicamente a la piel, o sea, ser solo localizada a un órgano y en ese caso se va a llamar PAN o poliarteritis nodosa cutánea. Aquí, generalmente las manifestaciones que se van a ver van a ser púrpura nuevamente, livedo, nódulos y estas máculas eritematosas o un poco más violáceas, que también puede producir urticaria vasculítica e incluso necrosis y úlceras cutáneas. Y aquí se han identificado varios factores desencadenantes de la PAN cutánea. Se ha visto que pueden ser infecciones virales, bacterianas o micobacterianas, pero también la enfermedad inflamatoria intestinal o ciertos medicamentos como por ejemplo la milociclina. Ahora, está también la enfermedad de Kawasaki, que esta es una vasculitis de vasos grandes y medianos de etiología desconocida que va a afectar principalmente a niños menores de 5 años. De hecho, esta es rara encontrarla en adultos. Se va a caracterizar por ser un síndrome adenocutáneo mucoso febril y su gravedad va a estar relacionada, que bueno, nosotros ya sabemos que puede haber descamación de los pulpejos de los dedos, eritema, puede haber lengua frambuesada y un rash, pero también la gravedad sobre todo se va a relacionar con la afectación cardíaca, sobre todo por el desarrollo de aneurismas coronarios. Después está la enfermedad de Behçet, que es una vasculitis inflamatoria multisistémica que generalmente va a afectar a hombres jóvenes y que además, bueno, les va a presentar, como ya hemos mencionado, las úlceras bucales, genitales y manifestaciones cutáneas, sobre todo como los nódulos inflamatorios en miembros inferiores, la pseudofoliculitis, ¿se acuerdan que esta tenía los pústulas? Y una tromboflebitis superficial. Y por último, está la vasculitis inducida por medicamentos con depósitos de complejos inmunes, que esta es una vasculitis de causa definida, es decir, es por el medicamento, y ocurre en un 15-20% de todas las vasculitis cutáneas. Generalmente 1 a 3 semanas después de que se inició el fármaco, y los fármacos más frecuentes involucrados son las penicilinas, el allopurinol, la fenitoína y fosfenitoína, quinidina, las sulfas y los factores estimuladores de colonias, de granulocitos. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí del abordaje del paciente en el cual sospechamos de una vasculitis cutánea. Cuando se sospecha de esto, lo más importante pues es buscar, ¿verdad?, las manifestaciones tanto orgánicas, que pueden ser potencialmente graves, como involucro pulmonar, involucro renal, y establecer lo más pronto posible el diagnóstico etiológico. Y esto lo vamos a poder hacer pues con la biopsia de piel. Esto es lo más importante para el diagnóstico y se recomienda que sea con histología estándar y también con inmunofluorescencia directa, para ver lo de los depósitos, ya sea de inmunoglobulinas o de complemento. Determinar la gravedad, es decir, si tienes síntomas constitucionales, artralgias, mialgias, manifestaciones otorrinolaringológicas o ya manifestaciones que nos pudieran indicar una severidad mayor, como manifestaciones pulmonares, gastrointestinales, renales, urogenitales y también el desarrollo de neuropatía periférica. Es muy importante identificar la causa, es decir, tenemos que indagar si hay medicamentos o infecciones recientes al que el paciente haya sido expuesto, si no tiene una neoplasia subyacente, y para eso nos podemos ayudar con los laboratorios, que pueden ser bastantes, como podemos ver, pueden ser desde labs generales hasta ya anticuerpos más específicos o serología contra virus de VIH, hepatitis B, hepatitis C, parvovirus, etcétera. Y también pues nos podemos echar de mano de estudios de imagen como una tele de tórax, sobre todo para las vasculitis eosinofílica, la granulomatosis con polianqueitis, de hemocultivos para descartar infección, ecocardiograma, TAC, cardiorresonancia para ver en Kawasaki, por ejemplo, el involucro de los aneurismas, etc.
Entonces, en conclusión, la vasculitis cutánea constituye un grupo grande y heterogéneo de enfermedades para el cual el análisis de las lesiones cutáneas elementales, como las que ya vimos, y la biopsia de piel, van a proporcionar importantes hallazgos sobre el tamaño del vaso afectado y también posiblemente sobre el tipo de vasculitis. Y bueno, vamos a continuar ahora con el siguiente artículo, que lleva por título La vasculitis eosinofílica. Esta fue publicada en la revista Current Rheumatology Reports, la cual tiene un factor de impacto de 3.873 y se publicó el 11 de enero del 2020 y hasta ahorita no tiene ninguna citación. El autor de este artículo es Luis R. Espinosa, el cual es médico, bueno, él nació en Perú, estuvo sus primeros estudios en Perú, pero después realizó medicina interna en Missouri y después realizó la especialidad de reumatología e inmunología en Washington. Él actualmente, bueno, perdón, él era jefe de reumatología y profesor de medicina en la Universidad de Luisiana, en Nueva Orleans, y bueno, él acaba de fallecer en 2020, pero tuvo aproximadamente hasta 263 publicaciones con hasta 6.853 citaciones y más de 10.000 lecturas. Bueno, entonces vamos a hablar acerca del eosinófilo. Los eosinófilos, como sabemos, son células polimorfonucleares con una variedad de gránulos que contienen proteínas, citocinas, quimiosinas y factores de crecimiento. Y estos nos van a servir para mediar una gran variedad de respuestas inmunes. Generalmente van a ser para combatir infecciones parasitarias y para las reacciones alérgicas. Después de su liberación en la circulación y en los tejidos, pueden desempeñar un papel importante en la reparación y remodelación tisular, en el mantenimiento de las células plasmáticas en la médula ósea y también para mantener a los macrófagos activados en el tejido adiposo. Sin embargo, su función parece ser mucho más amplia que estas que acabo de mencionar y hasta ahorita también desempeñan un papel muy importante en la etiopatogenia de varios trastornos inflamatorios sistémicos, como lo es la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis o EGPA, que está clasificada dentro de las vasculitis ANCA asociadas, que ya la mencioné y que de hecho este artículo se va a centrar en en esta vasculitis. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más a detalle de los eosinófilos. Estos fueron descritos en 1879 por primera vez por Paul Ehrlich. Recordemos que tienen una vida media en los tejidos de aproximadamente 2 a 3 días y se caracterizan por tener aquí, como podemos ver en la imagen, un núcleo bilobulado y la presencia de orgánulos que pueden ser primarios o secundarios. Y en su citoplasma, y estos se van a teñir sobre todo de rosa con la eosinofilia, por eso se llaman eosinófilos. Entonces, los gránulos primarios, que son estos aquí, los naranjitas que vemos, van a tener cristales que se habían observado por primera vez por los doctores Jean-Marie Charcot y también Ernst von Leyden. Esto fue aproximadamente en 1872. Ellos son los que vieron estos cristales, pero que en realidad eran proteínas compuestas por la proteína galectina 10, que esta es una de las proteínas más abundantes que vamos a encontrar en los eosinófilos y esta ayuda a montar una respuesta inflamatoria cuando se cristaliza, ya que esta va como a mediar la activación de las células de tipo TH2. Después están los gránulos secundarios, como podemos ver aquí. Son estos gránulos los más grandecitos, que estas van a tener proteínas catiónicas, como por ejemplo la proteína básica mayor, la proteína eosinofílica catiónica, la peroxidasa eosinofílica, la neurotoxina derivada de eosinófilos y otra variedad de citocinas. Todas van a desempeñar funciones claves durante la activación celular. Y también están los cuerpos lipídicos que podemos ver aquí en la imagen, que estos van a ser responsables de la síntesis de mediadores inflamatorios eicosanoides, es decir, de los leucotrienos, los tromboxanos y las prostaglandinas y el factor activador de plaquetas. Bueno, recordemos que los eosinófilos son pues una pequeña cantidad de todos los granulocitos del cuerpo, solo del 1 al 3% de que vamos a ver en la sangre, pero lo normal es hasta 500 células por milímetro cúbico de sangre. Más de 500 ya se llama eosinofilia leve, más de 1500 o 10% se llama hipereosinofilia y más de 5000 ya se llama eosinofilia masiva. Este número va a aumentar dependiendo de las condiciones inflamatorias a las que esté expuesto el paciente y también dependen de la estimulación de diferentes quimiosinas para llegar a los órganos afectados. Entonces, se desarrollan dentro de la médula ósea a partir de células mieloides progenitoras como las que tenemos aquí, y después de la estimulación por varios factores de transcripción como el GATA1, GATA2, el CCAT, que es la proteína de unión a potenciador. Posteriormente, los eosinófilos van a migrar hasta los tejidos
gracias a la estimulación por diversas quimiosinas, como por ejemplo estas que tenemos aquí, las eotaxinas, que puede ser la eotaxina 1, 2 y 3, y estas son como quimiosinas liberadas y que a través de su receptor CCR3 que se encuentra en el eosinófilo, pues también lo van a activar. Además, también participan otras quimiosinas u otras citocinas como la interleucina 4, la interleucina 13, la interleucina 5, que de hecho esta interleucina 5 también es conocida como el factor de diferenciación eosinofílico, y esta es pues la más específica para inducir la activación de los eosinófilos y se llama así, factor de diferenciación eosinofílico, ya que va a facilitar la liberación de los eosinófilos a la sangre. Y la interleucina 4 y la interleucina 13 en realidad se llaman promotores sinérgicos de la síntesis de eotaxina. Entonces van a liberar más eotaxina y la eotaxina va a atraer a los eosinófilos. Ay, perdón. También pueden ser activados por el complemento, sobre todo la fracción C5A y también el factor activador de plaquetas. Ahora sí, vamos a ver cómo van a ejercer los eosinófilos su función. Bueno, van a ejercerla mediante la degranulación, pero la degranulación puede ser mediada por dos procesos diferentes. Uno se llama citólisis y otro se llama exocitosis. La citólisis es esta que vemos aquí abajo. Aquí prácticamente lo que pasa es que se liberan los gránulos porque el eosinófilo sufre citólisis, o sea, sufre apoptosis. Entonces se disuelve su membrana celular y se quedan los gránulos liberados como íntegros o intactos afuera de la célula, y estos van a estimular más respuestas de las citocinas. Y la otra es la que está aquí arriba, que es la exocitosis, en la cual los gránulos intracelulares, como podemos ver aquí estos, se van a fusionar con la membrana plasmática y van a crear un poro a través de lo cual van a liberar el contenido. Esto, por ejemplo, este es un helminto. Entonces llega el eosinófilo, se le pega y se hacen unos poros y disuelve el contenido de sus gránulos. Ahora, estos gránulos generalmente, como mencioné, los cuerpos lipídicos van a liberar leucotrieno C4, sobre todo, que es tóxico para el mintos, protozoarios, bacterias, hongos, virus y sobre todo para las neuronas. Por eso vamos a ver que en esta vasculitis es muy común ver polineuropatía. Activan a los neutrófilos y las plaquetas y tienen también una actividad de broncoconstricción y vasodilatación. Y lo más importante es que reclutan y activan otras células inflamatorias produciendo daño tisular. Entonces, la fibrosis tisular está mediada por la proteína eosinofílica catiónica, que recordemos estaba de sus gránulos secundarios, promueve la síntesis de colágeno y proliferación de los fibroblastos. Ahora, la trombosis se ha visto que el inicio de la cascada de coagulación por los factores tisulares liberados durante la desgranulación produce trombosis, y sobre todo la proteína básica mayor, la MBP, inhibe la trombomodulina endotelial, y además la peroxidasa eosinofílica también produce una activación plaquetaria. De esto que en los trastornos de hipereosinofílicos podemos ver también fenómenos trombóticos. Ahora, la inflamación alérgica pues se asocia con la eosinofilia periférica, y aquí podemos ver que la proteína eosinofílica catiónica en el lavado bronquialveolar de pacientes que tienen asma grave, y también la proteína básica mayor en pacientes en biopsias pulmonares de pacientes que tienen asma mortal se encontraban muy elevados, y esto plantea la pregunta de si pudieran ser utilizados estas proteínas catiónicas de los eosinófilos como biomarcadores. Y por último, como mencionaba, el daño neuronal, estas proteínas los eosinófilos inducen la retracción neuronal a través del mecanismo de contacto dependiente, por lo que produce una neuropatía axonal, y esta se ha visto sobre todo en todos los síndromes hipereosinofílicos y en las vasculitis eosinofílicas también. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito sobre la vasculitis asociadas con eosinofilia. Entonces, la presencia de eosinofilia en sangre periférica o en tejidos de pacientes con una variedad de trastornos vasculíticos, incluidas estas 4 vasculitis, proporciona apoyo para el diagnóstico de cuál de estas vasculitis pudiera ser, pero específicamente la hipereosinofilia es característica de la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, ya que a diferencia de los otros trastornos, esta es la que la va a tener más marcada. Entonces, esta granulomatositis eosinofílica con poliangiitis fue llamada síndrome de Churg-Strauss debido a sus descubridores, por así decirlo, que en 1951 observaron que 13 pacientes tenían asma, fiebre, eosinofilia, y después en las autopsias vieron que la mayoría de los órganos estaban infiltrados por eosinófilos y también tenían granulomas necrotizantes y granulomas extravasculares. Es por eso que se le llamó síndrome de Churg-Strauss. Pero bueno, esta vasculitis es una vasculitis de pequeño y de mediano vaso, como podemos ver aquí, o sea, llega desde acá
y se caracteriza por eosinofilia, e infiltrados eosinofílicos en cualquier órgano del cuerpo. Ahora, la presencia de anticuerpos ANCA nos facilita el diagnóstico, aunque no todos se van a ver positivos, hasta solo en un 30-40% de los casos van a estar positivos, por lo que es necesario de hacer la biopsia. Ahora, si tienen los pacientes que tienen los ANCA positivos, generalmente van a tener síntomas constitucionales, neuropatía periférica, glomerulonefritis y mayor predisposición a recaídas. Y los pacientes ANCA negativos generalmente van a tener predominantemente afectación pulmonar, cardíaca, gastrointestinal, pero una mayor mortalidad. En cuanto a la epidemiología de esta vasculitis, bueno, tiene un pico en personas jóvenes de edad media de 40 a 60 años, no tiene predominio de sexo, etnia ni antecedentes familiares, aunque sí se ha visto una ligera predisposición genética, pero en relación a la HLA TRB107. Su prevalencia es de 2 a 22 casos por millón de personas. Entonces vemos que en realidad esta no es de las más frecuentes, de hecho es la menos común de las vasculitis y tiene una incidencia anual de 0.5 a 3.7 casos por millón. En cuanto a la inmunopatogénesis exacta de la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, bueno, queda un poco por definir, pero se sabe que hay un estímulo que puede ser un alérgeno o cualquier otro antígeno que va a ser presentado por las células presentadoras de antígeno a los linfocitos como NAIF, y esto va a hacer que se diferencien hacia linfocitos de tipo TH2. Estos parecen desarrollar o fungir en un papel destacado en la patogenia de esta enfermedad, ya que estos van a empezar a expandirse clonalmente, a producir interleucina 4, 5, 13, se van a expandir y van a activar a los linfocitos B para que cambien de isotipo hacia IgE, IgG4 y hacia los anticuerpos anticitoplasmáticos de neutrófilos. Los periodos de enfermedad activa se caracterizan por células de tipo TH1 y TH17 que secretan una gran cantidad de interleucina 2, 17 y de interferón gamma. Y en específico, el interferón gamma, y estas interleucinas van a ser las responsables de la formación de los granulomas. Ahora, recordemos que la liberación de eotaxina 3 va a fomentar la quimiotaxis de neutrófilos para que salgan de los vasos sanguíneos. Este es un vaso sanguíneo para que salgan, se extravasen y lleguen al tejido, y aquí las proteínas catiónicas produzcan el daño que ya habíamos mencionado. Cada una produce, pues, sobre todo la necrosis, la trombosis y la fibrosis. Ahora, hay varias etapas en la enfermedad. Se caracteriza por una etapa prodrómica o alérgica, en la que del 96 al 100% de los pacientes van a tener estas dos características, asma y la rinocinositis crónica, aunque también pueden tener fiebre, pérdida de peso y ataque al estado general, con artralgias, mialgias y síntomas constitucionales. Después puede evolucionar a una fase eosinofílica, que como su nombre lo dice, pues se caracteriza por tener una eosinofilia periférica mayor al 10%, y aquí es donde más se involucra primero el pulmón, más que el gastrointestinal y el corazón. Aquí es donde más se involucra el pulmón con los infiltrados migratorios. Y después está la fase vasculítica, que se caracteriza por la vasculitis de pequeños o medianos vasos. Pueden tener una mejoría pequeña del asma, pero se intensifican los síntomas constitucionales, y ya es aquí cuando se involucran a los nervios periféricos, al riñón y a la piel. Ahora, en cuanto a la histopatología, los hallazgos van a depender del estadio de la enfermedad. La triada patológica, compuesta por granulomas extravasculares, una vasculitis necrotizante y una infiltración eosinofílica, rara vez se ven en los pacientes al mismo tiempo, pero generalmente la que sí se va a ver en todos los pacientes va a ser la infiltración eosinofílica. Entonces, los cambios más importantes van a desarrollarse sobre todo en el tercer estadio, que era el estadio vasculítico, en el cual se va a ver, pues, esta infiltración eosinofílica y en las arterias de pequeño y de mediano calibre. Y aquí podemos ver varias imágenes. En la imagen A y B es una biopsia de vaso, nada más que la B está como un mayor aumento, pero en la A podemos ver un granuloma extravascular, que es todo esto, con la necrosis central, como podemos ver, y el infiltrado inflamatorio. Y a mayor aumento podemos ver aquí las células gigantes multinucleadas. Después, en la imagen C, esta ya es una biopsia de pulmón, en la cual podemos ver edema alveolar, con un infiltrado también inflamatorio intraalveolar, donde predominan los eosinófilos, son los más rositas que se alcanzan a ver. Y en la imagen D es una pared intestinal, donde podemos ver necrosis fibrinoide y con un infiltrado inflamatorio transmural de toda la pared del vaso de pequeño calibre. Se ve así como todo borroso, como desorganizado, por así decirlo. Entonces, los órganos involucrados pues van a mostrar diferentes cambios secundarios a estas infiltraciones,
pero los más característicos va a ser la vasculitis, que se caracteriza por esta necrosis fibrinoide con infiltración eosinofílica, y en la pared de los vasos, y los granulomas, que son las áreas de necrosis central eosinofílica, rodeado de histiocitos y de estas células gigantes. En lo macroscópico también podemos ver aquí que está circulado en amarillo los infartos esplénicos a causa de la trombosis, como habíamos mencionado, y aquí pues las biopsias se pueden hacer de varios órganos. Como vimos, pues es una enfermedad multisistémica, pero generalmente los mejores órganos para biopsiarlo va a ser el pulmón, o sea, vía respiratoria inferior, la alta no tiene mucha sensibilidad, nervios periféricos, la piel, que esa pues es la más sencilla, el tracto gastrointestinal, el corazón y el riñón. Entonces, bueno, la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis es un trastorno sistémico que va a afectar a varios órganos. En vía aérea superior va a producir, como recordemos, esta ocurría en la fase prodrómica y va a producir sobre todo rinosinusitis crónica con pólipos nasales, asma y rinitis alérgica. También puede involucrar los oídos con otitis medias serosas de repetición, y recordemos que afecta a los nervios, entonces puede producir una hipoacusia neurosensorial y parálisis del nervio facial. Esto sobre todo se ve en niños. En vía aérea inferior se ven los infiltrados migratorios periféricos y opacidades en vidrio despulido. También puede haber engrosamiento bronquial, bronquiectasias y hemorragia alveolar. En el riñón, esta afectación va a ser mucho menos grave que en las vasculitis ANCA asociadas, o sea, en las otras, esta es la que menos afecta al riñón, pero puede haber unas anomalías en el sedimento urinario leves hasta una glomerulonefritis rápidamente progresiva, e incluso más raro puede presentarse como una enfermedad renal crónica, pero lo más común es que sean anomalías leves en el sedimento urinario. En la piel, como ya mencionamos, pues es una vasculitis de pequeño y mediano calibre, entonces va a ser púrpura palpable, los nódulos que se pueden en cuero cabelludo y en extremidades inferiores. También puede haber livedo reticularis, equimosis, pústulas asépticas, lesiones de tipo urticaria vasculítica y también úlceras necróticas. En el corazón puede haber endomiocarditis con mayor riesgo de formación de trombos, de arritmias, de pericarditis y de defectos valvulares. Y en el tracto gastrointestinal pues puede producir dolor abdominal, sangrado tubo digestivo, que puede evolucionar a perforación y también puede afectar el intestino delgado. Y por último, y esta es de las afectaciones más frecuentes, es la afectación neural, que puede producir una mononeuritis múltiple o una neuropatía sensitiva motora. Y aquí lo más común que se afecte es la muñeca o el pie caído. Entonces, bueno, hay ciertos hallazgos de laboratorio que nos pueden ayudar en algunos casos en los que el cuadro clínico no es tan sugestivo. Pero el diagnóstico en general pues se va a basar en los criterios de Chapel Hill del 2012, que son estos que por motivo de tiempo ahorita me voy a ir un poquito más rápido, pero si brevemente pues que esté rico, que sea una vasculitis con necrosis central, que tenga los granulomas, el involucro de vías respiratorias superiores, los ANCA, que generalmente van a estar positivos, bueno, en un 30-40%, y pues los granulomas en todos los órganos. Ahora, no hay un gold estándar para el diagnóstico, como les mencionaba, pues el diagnóstico va a ser por biopsia, pero sí nos podemos ayudar de una biometría hemática, donde vamos a evidenciar la eosinofilia periférica y también de los factores, los reactantes de fase aguda, como la BCG y la PCR, que nada más nos guían a ver la actividad de la enfermedad. Y los estudios de imagen pueden ser útiles para ver la gravedad de la afectación de los órganos. Podemos hacer broncoscopía, podemos hacer ecocardiograma, podemos hacer pruebas de función pulmonar. Y recordemos que el tener ANCAs positivos o negativos al final no va a influir en un diagnóstico. Ahora, en cuanto a los biomarcadores, pues durante los últimos años se ha como intentado ver si hay algún biomarcador que nos pueda como orientar más hacia el diagnóstico, y no se ha encontrado uno en específico, pero sí este artículo menciona varios biomarcadores o varios más bien estudios que se han investigado. El primero es este de Polser y colaboradores, que vio que los niveles de eotaxina 3, como ya habíamos visto, se correlacionan tanto con los recuentos eosinófilos como con los niveles séricos de IgE y también con los reactantes de fase aguda. En otro estudio, en pacientes con esa enfermedad de reciente diagnóstico que estaban tanto en recaída como en remisión, se vio que la concentración de ILC2 y también de interleucina 33 también se correlacionaba con la actividad de la enfermedad. Otros estudios han demostrado que los leucotrienos, sobre todo el E4 en orina, también se correlacionaba con esta enfermedad y con el asma, y que los niveles del 12-ET, que es el ácido hidroxieicosapentaenoico, en el aliento exhalado de pacientes con esta vasculitis era mucho más alto que en los pacientes que eran
asmáticos y no tenían la vasculitis o que tenían algún otro tipo de síndrome hipereosinofílico. Y por último, en este último estudio por Rodríguez y colaboradores, probaron que en un panel de 22 proteínas séricas, estas que están aquí mostradas, eran las que estaban con mayormente aumentadas durante la enfermedad. Sin embargo, se necesitan más estudios para poder utilizar este tipo de marcadores ya de forma como clínica. Entonces, la glomerulonefritis con eosinofilia sigue siendo un trastorno desafiante con varias pues, dificultades para su diagnóstico y para la correlación. Entonces, hay que hacer también un diagnóstico diferencial, el cual se propuso en Viena en 2011 en la conferencia de trabajo sobre trastornos y síndromes hipereosinofílicos. Y aquí, pues, lo catalogó como varios trastornos caracterizados por hipereosinofilia y hay otros que son ya por sí mismo un síndrome hipereosinofílico. Entonces, en las que tienen solo hipereosinofilia puede ser primaria, secundaria o idiopática. La primaria casi siempre van a ser por una neoplasia, como una leucemia eosinofílica aguda o otro tipo, o alteraciones relacionadas con las mutaciones de JAK y de KIT, de 816, como la mastocitosis. La secundaria puede ser reactiva a infecciones parasitarias o reacciones alérgicas o reacciones a medicamentosas, pero también por enfermedades inflamatorias como intestinales o la enfermedad de Hodgkin. Y pues la otra es la idiopática. Y en el síndrome hipereosinofílico, pues son los criterios de eosinofilia periférica más del 10% con con daño a algún órgano o disfunción atribuible a esta hipereosinofilia y que se hayan excluido otro tipo de condiciones como productoras de este tipo de daño. Entonces, en cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento establecido y generalmente el tratamiento se va a basar en lo que ya está extrapolado de otro tipo de vasculitis. Aquí hay una como forma práctica de tomar una decisión para ver a estratificar sobre todo a los pacientes que tienen más riesgo de una enfermedad agresiva y son estos, se llama Five Factor Score, que es una edad mayor a 65 años, la presencia o ausencia de insuficiencia cardíaca, el involucro renal con una creatinina mayor a 1.7, el involucro gastrointestinal y la ausencia de manifestaciones otorrinolaringológicas, es decir, si hay manifestaciones otorrinolaringológicas es un buen factor. Entonces, la ausencia de estas manifestaciones pues es un factor de mal pronóstico. Entonces, un FFS mayor a 1 nos va a dar una 25.9 mortalidad, o sea, por ciento de mortalidad a 5 años, y con 2 puntos o más, bueno, con 2 puntos 46%. Entonces, con esto nos ayuda como a estratificarlo y para ver el tratamiento que le vamos a dar. Entonces, la mayoría de los enfoques terapéuticos recomiendan a los glucocorticoides. O sea, siempre va a ser nuestra piedra angular de tratamiento, que generalmente se utilizan en monoterapia o casi siempre va en conjunto con la ciclofosfamida. Sobre todo esta ciclofosfamida se utiliza en la fase de inducción y esta va a ser como siempre el medicamento de primera elección, sobre todo para las fases o más bien para las manifestaciones más graves. Si las manifestaciones no son tan graves, se puede dar también metotrexate, cefeprina, ciclosporina, micofenolato de mofetilo o inmunoglobulina intravenosa. Estos se pueden utilizar también para la inducción como para el mantenimiento de la remisión, pero como digo, dependiendo siempre de las manifestaciones iniciales, que generalmente van a ser con glucocorticoides y ciclofosfamida. Después también se ha visto agentes biológicos que se utilizan sobre todo para pacientes refractarios al tratamiento convencional o si tienen de inicio afectación grave de los órganos, como por ejemplo los riñones. Aquí hay tres, uno de ellos es el rituximab, que este es el que más evidencia tiene, ya que se ha visto que induce remisión de la actividad de la enfermedad, también disminuye la afectación renal, normaliza el recuento de eosinófilos y de interleucina 5, reduce los requerimientos de glucocorticoides, sin embargo tiene altas tasas de recaída, sobre todo de asma y de las afectaciones de vías respiratorias superiores. Y aquí los pacientes que son ANCA positivos van a tener una mejor respuesta al rituximab. Después está el mepolizumab, que también es bastante eficaz en el tratamiento, pero de mantenimiento. Y aquí hay un estudio que se llama MIRRA de fase 3, en el que se vio que los pacientes que recibieron 300 miligramos mensuales durante un año, junto con prednisona, tuvieron mucho más semanas de remisión en comparación con el placebo. Por lo que se vio que el mepolizumab también produjo una disminución significativa en el uso de los esteroides y hasta un 78-87% mostraron beneficio, pero también tienen recaídas al interrumpirlo. Y el tercer medicamento que ya se está estudiando es el omalizumab, que se puede dar solo o junto con el rituximab. También han mostrado pues resultados prometedores, sin embargo, todavía faltan más estudios aleatorizados, doble ciego controlados para poder
indicarlo ahora sí como un tratamiento, así como el rituximab, en este tipo de vasculitis. Entonces, hay otros agentes utilizados, sobre todo está el interferón gamma, la inmunoglobulina intravenosa, la plasmaféresis, que estos se pueden utilizar en conjunto con los glucocorticoides y la ciclofosfamida, y este tipo de enfoque más nuevo generalmente son para situaciones ya bien refractarias en las que no hay biológicos, y se ha visto que este enfoque de 5 medicamentos ha logrado una remisión en todos los pacientes con bajas recaídas, solo del 11% a 36 meses de seguimiento. Hay otros nuevos enfoques como los inhibidores de la tirosina sinasa. Eh, Sin embargo, bueno, tienen un papel pues clave, como ya vimos, en esta patología, pero sobre todo es más para los síndromes hipereosinofílicos con mutaciones de JAK. No se ha visto tanto en las vasculitis, pero bueno, son prometedores para este tipo de, o sea, de enfermedades, para el tratamiento de estas enfermedades. Entonces, como conclusión tenemos que hay una evidencia del claro papel de los eosinófilos en la patogenia de un amplio espectro de trastornos sistémicos que pueden estar asociados con un daño orgánico grave y que incluida puede ser la vasculitis. El diagnóstico sigue siendo difícil de establecer debido a la falta de criterios diagnósticos a su clasificación y a la falta sobre todo de biomarcadores séricos. No hay un consenso definitivo sobre el tratamiento, pero se han logrado avances con el uso de los biológicos, sobre todo con el rituximab. Y bueno, hay una mejor comprensión del papel que juegan los eosinófilos podría conducir al desarrollo de nuevos agentes biológicos y de nuevas estrategias terapéuticas. Y ya para terminar, como conclusiones personales, tenemos que la vasculitis cutánea ocurre como un resultado de procesos inflamatorios que dañan los vasos sanguíneos pequeños o medianos en la piel. Sus manifestaciones incluyen petequias, púrpura palpable, nódulos, úlceras, necrosis, livedo y reticularis y racemoso o también urticaria. Los vasos afectados varían en tamaño, en tipo y en ubicación y por tanto las manifestaciones clínicas que se produzcan. La nomenclatura y clasificación de estas vasculitis se va a basar según la Conferencia Internacional de Consenso de Chapel-Hill. Y para confirmar el diagnóstico de la vasculitis cutánea se va a requerir de biopsia de piel y sobre todo de una evaluación adicional para los que tienen datos de involucro sistémico. El número de eosinófilos aumenta en varias enfermedades y cuando se activan pueden infiltrar varios órganos como piel, pulmón, tracto gastrointestinal, corazón y nervios, donde liberar sus mediadores dañan a los tejidos y producen síntomas que van desde leves hasta potencialmente mortales. Y un ejemplo de estas enfermedades es la vasculitis granulomatosa eosinofílica con poliangiitis, el cual es un trastorno multisistémico caracterizado por rinocinositis crónica, asma y eosinofilia en sangre periférica predominantemente. Y pues sería todo. Muchas gracias por